Gaza, con Gaza como uno de los temas más importantes de su agenda. Y el otro gran asunto en política internacional, el cáncer no curable, sí tratable, de Joe Biden. Hoy mismo se va a publicar el libro Pecado Original. En él, los dos autores revelan el entramado que había en la Casa Blanca para tapar la enfermedad del demócrata. Y mientras en los mercados la atención gira en torno a los bonos y se palpa tensión. El bono americano a 10 años se coloca en el 4,45%, el Bund alemán a 10 años en el 2,58%, el francés, por ejemplo, para que se haga una idea, está en el 3,26%. Así que hay tensión en los tramos largos, incluso en el 30 años de Estados Unidos, que ha llegado al 5%. ¿Qué es lo que refleja todo esto? Pues refleja lo que llaman los expertos la crisis más predecible que haya enfrentado nunca Estados Unidos, una crisis de deuda. Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, dice que la deuda federal rondará el 130% del PIB para finales de esta década y entonces dice que se abrirá la puerta a una gran crisis fiscal. Ahora Moody's, la agencia de calificación de riesgos, ha rebajado su nota para la deuda, argumentando precisamente las perspectivas de esa deuda. Los bonos hemos visto que están cayendo en precio, están subiendo en rentabilidad y los tambores de esa prometida crisis de deuda están sonando con mucha fuerza. Eso preocupa mucho a los mercados. Para que se haga usted una idea, hay 3 empresas en Estados Unidos que son más solventes, según las agencias de calificación de rating, las agencias de rating son más solventes que el Tesoro de Estados Unidos, Microsoft, Apple y Johnson & Johnson. Así que de eso se va a hablar mucho entre los expertos, analistas que siguen el mercado de la renta fija y también el mercado de bolsa. Las bolsas están caminando con pies de plomo también por el tema de los aranceles, y es que los márgenes de beneficio se han reducido e incluso las principales cadenas de distribución están reacias a asumir un mayor impacto. Además, se suman voces que advierten de una mayor volatilidad en la inflación en el futuro. Cuentan algunos expertos que podríamos estar entrando en un periodo de perturbaciones de oferta, un desafío muy difícil para la economía y también para los bancos centrales. Justo hoy el Banco de España va a presentar sus estimaciones de crecimiento para nuestro país. Llegarán un día después de que la Comisión Europea haya confirmado que España lidera el crecimiento de la eurozona gracias a la firmeza del consumo privado y a la inversión, y a pesar de la incertidumbre arancelaria. Y aquí en casa alzan la voz contra la reducción de la jornada laboral los supermercados. Sí, el sector de los supermercados y la distribución mayorista de alimentación está, como casi todos los sectores económicos, en contra de la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz. Asedas, la patronal mayoritaria que representa el 75% de la distribución alimentaria, así se lo ha hecho saber en una dura carta a la ministra, en la que le afea aún más que transmita la sensación de que ella es la única que ha velado por los intereses de los trabajadores de este negocio. Enseguida, en la entrevista Capital, nos ocuparemos de esto. Hay muchas más cosas. 8:05, Radio Intereconomía, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco de España publica hoy la revisión de sus previsiones para la economía española. El organismo va a dar a conocer esta mañana su informe anual, que recogerá una revisión de la evolución económica y financiera de la economía española y los principales riesgos y vulnerabilidades a corto y medio plazo. Lo va a hacer después de que ayer la Comisión Europea publicara sus previsiones de primavera, en las que eleva hasta el 2,6% su estimación de PIB para España este año, mientras que rebaja 4 décimas el crecimiento previsto para la zona euro por la incertidumbre y las tensiones comerciales. Valdis Dombrovskis es el comisario europeo de Economía. Primero, la creciente incertidumbre global y las tensiones comerciales dependen del crecimiento de la Unión Europea. En segundo lugar, la economía de la Unión se mantiene resistente a pesar de las dificultades que enfrentamos. Esperamos un crecimiento moderado este año y una aceleración del crecimiento el próximo año. Por lo tanto, se espera que el PIB de la Unión Europea crezca un 1,1% en 2025 y un 1,5% en 2026. And 1.5% in 2026.
Más cosas que nos deja el día. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 se reúnen hoy en Canadá. Encuentro que se va a celebrar un mes antes de la cumbre de líderes del G7, que vendrá marcada por la guerra comercial. Allí estará hoy el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, con una agenda centrada en cómo reducir los desequilibrios económicos globales y en políticas que apoyen el crecimiento impulsado por el sector privado. Un Bessent que ayer volvió a hablar de ese recorte de rating de Estados Unidos por parte de Moody's. Sobre los recortes de Moody's, ¿a quién le importa? Qatar no, Arabia Saudita no, los Emiratos Árabes Unidos no, todos están invirtiendo dinero, quieren hacerlo, han hecho planes de inversión a 10 años, así que esta administración estamos haciendo acuerdos de paz, acuerdos comerciales y acuerdos fiscales. En este escenario de negociaciones comerciales, la Unión Europea y Reino Unido pactaban ayer un reinicio en sus relaciones tras el Brexit, con un acuerdo en materia de pesca y de defensa que valoraban así el primer ministro británico Keir Starmer y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. En tiempos inciertos, en una nueva era para la defensa, la seguridad y el comercio, lo haremos fortaleciendo nuestras relaciones con aliados de todo el mundo, incluyendo por supuesto a Europa. Ahora estamos pasando la página y abriendo un nuevo capítulo que es tan importante en estos tiempos porque vemos el aumento de las tensiones geopolíticas, pero somos afines, compartimos los mismos valores. Sabemos que trabajamos codo a codo, mano a mano, cuando realmente se trata de crisis y momentos difíciles. Las bolsas suben esta mañana tras las rebajas de tipos en China y en Australia. El Banco Popular de China reduce las tasas de interés de referencia por primera vez en 7 meses, con un recorte de 10 puntos básicos, y Australia, por su parte, rebaja los tipos 25 puntos básicos y los deja en el 3,85%. Tras esta decisión, sube la mayoría de bolsas asiáticas. La que se ha dado la vuelta en los últimos minutos es el Nikkei de Tokio, que cede un 0,04%, y allí el protagonismo lo tenemos a esta hora en el rendimiento de los bonos japoneses a 30 años, que está en su nivel más alto desde 1999, tras una débil subasta de bonos a 20 años que ha registrado la menor demanda desde el año 2012. El rendimiento del bono japonés a 30 años que escala hasta el 3,11%. En el resto de indicadores tenemos subidas en Shanghái del 0,37% y Hong Kong arriba un 1,4%, con protagonismo en este mercado para el CATL, que ha debutado en la bolsa de Hong Kong y está subiendo en su estreno un 17%. Futuros europeos que vienen también al alza, con avances del 0,3%, caídas a esta hora de la mañana para los futuros en Estados Unidos, que vienen recortando entre un 0,4 y un 0,5%. Donald Trump anuncia que Rusia y Ucrania comenzarán a negociar inmediatamente un alto el fuego. Lo decía el presidente estadounidense tras la conversación telefónica de 2 horas que mantenía ayer con Vladimir Putin. Trump hablaba después con Zelensky, quien señalaba a su vez que la próxima reunión con Rusia podría celebrarse en presencia de otros países, en el Vaticano, en Suiza o en Turquía. La posibilidad considero que es un aspecto positivo de nuestra conversación. Consideramos en cualquier caso la posibilidad de una nueva reunión nuevamente de todos los equipos en alto nivel: América, Ucrania, Rusia y las autoridades nacionales de seguridad europeas y representantes de aquellos países que ahora se han mencionado, así que como el Reino Unido. Y tal reunión podría llevarse a cabo en Turquía, en Vaticano o en Suiza. Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea se reúnen para aprobar más sanciones contra Rusia y abordar el refuerzo en defensa. Van a dar luz verde al 17º paquete de sanciones contra Moscú y van a analizar la situación en Siria y también en Gaza, después de que varios países respaldaran revisar el acuerdo de asociación con Israel. En este contexto, Francia, Reino Unido y Canadá amenazan a Israel con más medidas si continúa su ofensiva en Gaza, mientras Benjamin Netanyahu insta a Europa a adoptar la postura de Trump sobre la franja y asegura que Israel tomará el control de toda Gaza. En paralelo a la enorme presión militar, nuestra misión masiva es tomar el control de toda Gaza y privar a Hamás de toda capacidad para brindar asistencia humanitaria. Este es el plan de guerra y la victoria. Ahora el problema ha surgido porque nos estamos acercando rápidamente a la línea roja, una situación en la que podemos perder el control y entonces todo se derrumbará. Y aquí en España el Congreso vota una ley para imponer un embargo total de armas a Israel. Propuesta por Podemos y Sumar para prohibir la compra-venta de armas a aquel país, y que llega tras la polémica por Eurovisión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide que se expulse a Israel de este festival. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida
de nada más y nada menos competiciones internacionales, y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año, y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti, y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Radio Intereconomía. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, que es martes, bendito martes, 20 ya de mayo. Un mayo más que primaveral, un mayo que... leí ayer que este mes de mayo está lloviendo como nunca, y sin embargo en Londres hace sol como nunca. El mundo está, esto es una locura. Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Vengo del Banco Central Europeo hace unos días y parecía, eso sí que es el cambio climático, pero cambio porque parece que hemos cambiado España con el resto de Europa. Vaya sol, vaya calor, y me mandaban fotos de Madrid lloviendo, con viento. Y yo allí con un calorcete, bueno, con un calorón. Oye, pero marzo también, el más lluvioso. Bueno, sí. O sea, ¿te cruzaste con Lagarde o no? Por suerte para ella y para mí, no. ¿Porque la hubieras mordido o qué? No le hubiese dicho palabras especialmente bonitas. Ah, bueno. Educadas pero duras. Vale. Me acompaña Félix Aguado. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Decía el refrán: marzo, ventoso, abril, lluvioso, cena, mayo, florido y hermoso. Pero de florido y hermoso nada. Llevamos 2 días de primavera, vamos, lluvia y frío. Bueno, que este fin de semana va a salir el sol. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Bien, todo bien. Sí, bastante liado, pero vamos, todo, liado. todo correcto. Bueno. Oye, hoy tenemos
tenemos muchos temas sobre la mesa. El Banco de España presentará previsiones económicas para nuestra economía. Ayer lo hizo la Comisión Europea y dice que España va como una moto. Tenemos el tema de la deuda en Estados Unidos. ¿Hay temor a una crisis de deuda total, global? No sé, yo estoy escuchando cosas que me dan auténtico pánico. Oye, la deuda aquí en España, ¿no? También es un problema. He visto que el año pasado creció un 3,3%, está en 1,66 billones de euros. No sé si luego me podéis explicar esto qué significa para el conjunto de los españoles. Españoles que estamos muy preocupados con el precio de la vivienda, el alquiler un 13% arriba. Susana, para ya de temas que no nos da tiempo. Me dan taquicardias. Bueno, oye, lo primero es el sector de los supermercados. Supermercados de distribución mayorista de alimentación. Bueno, es un sector que está, como casi todos los sectores económicos, por no decir todos, en contra de la reducción de la jornada laboral que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Segunda y ministra de Trabajo, ha impuesto junto a los sindicatos sin acuerdo de los empresarios. La patronal mayoritaria, Asedas, que representa el 75% de la distribución alimentaria, se lo ha hecho saber así en una dura carta a la ministra. Me acompaña Ignacio García Magarzo, que es director general de Asedas. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. ¿Qué le dicen ustedes a la ministra en esa carta? Bueno, pues le decimos que después del tiempo que se ha tomado el Gobierno para reflexionar sobre esta medida, que pasó una primera vez por el Consejo de Ministros y en diálogo con el Ministerio de Economía se iban a valorar distintas opciones, al final no ha cambiado nada. Se ha presentado la misma propuesta que lleva barajando la vicepresidenta Yolanda Díaz desde hace un año, efectivamente sin el diálogo con los empresarios, con todos los empresarios en general a través de la COE y especialmente con algunos sectores como el nuestro. Al final la medida simplemente decide imponer frente a la negociación colectiva una nueva jornada máxima laboral a aquellos sectores que tienen convenios que están por encima. Y entonces hace un planteamiento que a nosotros nos parece no solo simplista, sino absolutamente injusto, porque no tiene en cuenta las peculiaridades de sus sectores. Según la propia presentación que hace la vicepresidenta al terminar el Consejo de Ministros, el comercio, la hostelería, sectores como la agricultura, se van a ver afectados, ella dice beneficiados por esta medida frente a otros sectores como pueden ser los servicios financieros o la administración, que tienen unas jornadas más reducidas. Pero nadie se ha preguntado por qué. ¿Por qué? No es un problema de falta de interés ni de voluntad, es un problema de precisamente el modelo en el que esos sectores tenemos que servir a la sociedad. Entonces, nadie se ha planteado que precisamente los sectores presenciales, que no pueden teletrabajar, que son esenciales, que tienen un servicio a la sociedad que obliga a tener muchas horas las tiendas abiertas, afortunadamente para todos. Llevamos 20 años negociando con los sindicatos convenios colectivos pactados, donde se aportan otras mejoras y, sin embargo, se mantiene esa jornada necesaria para cumplir con nuestra obligación. Entonces, ahora viene el Gobierno y decide, por ley, sin diálogo, cambiar justo para esos sectores esa jornada como si fuera algo que nos hiciera falta. Y, sinceramente, hay muchísimo trabajo detrás, mucha reflexión, muchas horas de negociación como para que esto se decida de esta manera. Y nos parece injusto. Eso es lo que le hemos trasladado a la ministra, claro. Claro, ustedes ven que hay un desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución y que se está proyectando una imagen negativa. ¿Qué esperan de la ministra? ¿Esperan que hable con ustedes? ¿Que matice sus palabras? No sé. Claro, nos encantaría, pero insisto, esto fue al Consejo de Ministros en una primera vuelta. Todos asistimos a las discrepancias entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo sobre esta materia en concreto. Se abrió un periodo de reflexión, se pidieron informes. Cada organización empresarial aportamos nuestra visión y, sin embargo, no ha cambiado nada. Al final, lo que se ha presentado es exactamente lo mismo que había encima de la mesa hace meses. Entonces, desde luego, diálogo no hemos tenido, no nos sentimos escuchados
y sobre todo esa manera de presentarlo nos ha parecido especialmente injusta a nuestros empresarios. Les duele que les pongan como ejemplo de lo que hay que corregir por vía legal cuando llevan muchísimos años negociando y pactando con sindicatos y representación de los trabajadores cambios y mejoras para hacer nuestro sector obviamente más atractivo para los trabajadores. Es un sector muy intensivo en empleo, donde nadie duda que se trabaja mucho para atender a los ciudadanos, se madruga mucho, las tiendas tienen que estar repuestas. Eso supone un gran compromiso de todos, que por cierto ha demostrado que funciona mejor que en la mayor parte de los países de Europa. Entonces, bueno, pues lo principal es trasladar ese mensaje de descontento y pedir, en este caso ya a los grupos parlamentarios, porque esto ya ha empezado su tramitación parlamentaria, que reconsideren esa medida y que el Gobierno pues la replantee. ¿Cómo han calculado ustedes qué efecto va a tener en el empleo, en los costes de los supermercados, de su sector, al sector que usted representa, esta reducción de la jornada laboral? Sí. Nosotros ciframos en 630 millones el coste directo para las empresas de Asedas. Es una cifra muy conservadora teniendo en cuenta solo el coste directo en coste laboral. A eso habría que añadir el resto de los sectores del comercio y el resto de los sectores de la economía que se van a ver afectados. Hostelería, agricultura, como mencionaba al principio. Pero luego hay un coste indirecto que además es grave. En nuestro caso, las plantillas tienen que establecer turnos y adaptar su logística con muchos meses de antelación, en algún caso casi con un año de antelación. Los trabajadores tienen derecho a saber pues qué días van a trabajar y con qué turnos. Eso se va a ver alterado por esta regulación, porque no sabemos en qué momento se aprobará y cuál será el periodo que va a prever de adaptación. Entonces, eso va a tener un coste también y, sobre todo, va a cambiar, digamos, un modelo muy eficiente en el que estamos empeñados desde hace mucho tiempo en ser competitivos y servir cada vez mejor a la sociedad. Insisto, es una injerencia que además es innecesaria, porque cualquier medida de mejora o de mejora de las condiciones se puede plantear en el ámbito de la negociación colectiva. De hecho, las empresas de nuestro sector ya lo están haciendo, pero lo tienen que hacer al ritmo que demanden pues los trabajadores en su representación sindical y las necesidades del servicio que prestamos a la sociedad. Claro. Ustedes además están especialmente molestos porque da la sensación de que la ministra es la única que vela por los intereses de los trabajadores del negocio. Desde luego, la manera en la que ha presentado los sectores afectados es injusta y pues efectivamente, el nuestro es el sector en el que se supone que la medida va a tener un mayor impacto, pero eso tiene unas razones y creo que la opinión pública tiene que conocerlo. Este es el sector que garantizó el abastecimiento en la pandemia, que demostró frente a cualquier otro país de Europa que teníamos menos problemas de suministro. Luego hemos vivido muchas crisis. El otro día con el apagón recordamos que habíamos vivido 7 graves crisis además del apagón desde la pandemia, o sea, 8. Y ha funcionado muy bien. Entonces, es un sector valorado por la sociedad, que además hay 16 millones de ciudadanos que van a hacer la compra a nuestros establecimientos todos los días y, sin embargo, bueno, pues se presenta como si fuera un sector que tiene un problema grave con las jornadas, y eso no es cierto. Eso es algo que requiere un análisis más profundo y una reflexión y, por supuesto, estamos dispuestos a dialogar y a contemplar cualquier medida, pero siempre que se haga de una forma correcta. Muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas. Y bueno, ya nos hará saber si le llega respuesta o no le llega respuesta a esa carta por parte de la ministra. Gracias, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Garnica, tú que te conoces muy bien el tema. Nadie está contento con la reducción de la jornada laboral. Por parte del sector empresarial, nadie. Vamos a ver, primero, en esta estupidez no nos va a seguir ningún otro país de Europa. En todos los países de Europa está la ley de las 40 horas y no se va a mover de ahí. Solamente hay 2 excepciones, una Francia que tiene las 35 horas desde hace 20 y tantos años
y es uno de los orígenes de la falta de productividad de los franceses, y Bélgica, que tiene 38 horas y media. El resto de Europa toda tiene las 40 horas, porque es una medida que reivindicaban los sindicatos históricamente para proteger la salud mental y física de los trabajadores, que el empresario no les pudiera asignar más de 40 horas en cómputo semanal. Y desde entonces, ya han pasado muchos años, el día sigue teniendo 24 horas y en todo caso los trabajos que antes requerían esfuerzo ahora son más llevaderos. Luego, lo primero que nos pasa es que si todos los demás países de Europa siguieran esta estupidez y también pusieran la jornada máxima legal en 37 horas y media, pues por lo menos frente a ellos no perderíamos competitividad, primero. En segundo lugar, esto no estaba en el programa del PSOE, estaba en el programa de los comunistas. Y por los acuerdos entre el PSOE y los comunistas, pues entonces lo ha incorporado el PSOE, porque al PSOE le da igual todo. O sea, Sánchez, con tal de seguir gobernando, la amnistía, los indultos, lo que sea. Entonces, han adoptado esto porque así querían los comunistas. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que siendo 40 horas la jornada máxima legal, se estaba en una jornada media pactada en convenios de 38 y media. Ahora que va a ser 37 horas y media la jornada máxima legal, lo normal es que las jornadas pactadas en convenio no pasen de 36 horas a la semana. Y de ahí a restar, primero, las ausencias justificadas, que son muchísimas, porque hay por maternidad, por paternidad, por lactancia, por boda, por viaje de novio, por ir a un entierro, por atender a un familiar, etcétera. Entonces, si después de restar de esas 36 horas las ausencias justificadas, podemos estar hablando de 34 horas y media de ese concepto que se llama tiempo efectivo trabajado. Y de ahí descontemos el absentismo, que son las ausencias justificadas. Un desastre. Que estamos en máximos, por cierto, ¿no? De absentismo. Sí. Claro. A mí me pareció, la verdad es que brillante. Entonces voy a intentar dar otro enfoque. Estamos totalmente de acuerdo. Y estamos en máximos de pluriempleo en España. Y estamos en máximos de pluriempleo porque muchas personas, por desgracia, no llegan con un solo sueldo a fin de mes o tienen ciertas dificultades. A mí me gustaría que la ministra me dejase trabajar las horas que yo estime necesarias para poder llevar el pan a mis hijos. ¿Y porque hay mucho empleo a tiempo parcial? Hay mucho empleo a tiempo parcial, sí. Uh-huh. Sí, de hecho, si vemos los datos de creación de empleo del INE, pues el dato en bruto puede sonar bien. Ya. Si vamos al desglose, ya empezamos a llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Destrucción de empleo privado, creación de empleo público. Pocos contratos indefinidos en relación con los contratos a tiempo parcial, temporales, etcétera, de peor calidad. Entonces, que a un mercado laboral ya de por sí rígido le pongamos un corsé más estrecho que haga más difícil la contratación, más difícil el trabajo, más difícil la vida a todo el mundo, me parece pues eso, de programa comunista. El problema es que se tenía que priorizar las necesidades de cada sector y no hacer café para todos. Entonces, yo que he trabajado muchos años en el sector de retail y que lo conozco muy bien, estamos hablando de unas cuentas de resultados donde 1/10 sobre las ventas importa muchísimo. No, porque trabajan con márgenes muy pequeños. Márgenes muy pequeños. Sí. Entonces estamos hablando de que una empresa que es súper rentable y que va fenomenal, a lo mejor gana el 2% de beneficio neto sobre el total de ventas. Y además el coste más alto que tiene es el tema del personal, precisamente. Entonces, pasarte del 9-10% de gasto de personal es prácticamente meter a una empresa de estas en pérdidas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es dejar que cada sector se autorregule, o sea, poner el convenio, como en tiempos de Fátima Báñez pasó, por encima de lo que sería la ley general, y porque además es un sector que aparte de ser absolutamente imprescindible para lo que es el suministro de la sociedad, es que da muchísima flexibilidad a mucha gente. Estudiantes que hacen jornadas de refuerzo, amas de casa que hacen medias jornadas para ayudar a su familia. Entonces es un tema que, o sea, la flexibilidad es por ambas partes, por parte de la empresa y por parte de los empleados.
años. Y es muy complicado, como decía también Ignacio antes, el tema de coordinar los horarios, los cambios de hora, las vacaciones. O sea, yo lo conozco también muy bien. Mi hijo ahora mismo está trabajando en una empresa de retail, es estudiante de historia, los fines de semana para sacarse un dinerito y está feliz como una perdiz y tiene muchísimos temas de cambio de hora, de todo esto, y hay flexibilidad. Pero para se tiene que adaptar, ¿no? Que además es que, o sea, lo curioso es que el proceso natural es que se vayan reduciendo las jornadas, porque se incorporan tecnologías que hacen más productivos los puestos de trabajo con menos esfuerzo y menos horas. Yo cuando empecé en esto, la jornada media en cómputo anual eran 1.890 horas al año. Ahora, ¿cuántos son? 1.626. O sea, se trabajan en promedio 260 y pico horas menos que hace 40 años. ¿Y cómo ha sido posible esta maravilla? Pues a través de, como decía Ignacio, la negociación colectiva ajusta las jornadas de trabajo de cada sector a las circunstancias. No es lo mismo estar 8 horas al día picando piedra en una cantera que estar sentado detrás de un monitor vigilando una pantalla. No es lo mismo estar colgado de la trasera de un camión 8 horas recogiendo basuras a estar, pues a lo mejor corrigiendo exámenes o dando clases en una universidad. Hay sectores, y uno de ellos es el sector de las grandes superficies, que necesitan mucha presencia horaria de la gente que trabaja allí. Entonces, claro, si tú abocas al sector de supermercado a gente que va a trabajar, pues no sé, 6 horas o 6 horas y media al día de promedio, y luego, ya insisto, que luego está el viaje de novios, la maternidad, la lactancia, el de entierro, las bajas por enfermedad, y claro, pues resulta que ya, lo que no tienen estas empresas es personal suficiente para atender las necesidades. Bueno, 8:33, uy, que me lío, 8:33, publicidad, a la vuelta varios temas. Hoy el tema de la deuda, estamos hablando de una crisis de deudas sin precedentes en Estados Unidos, pero ojo, en España nos lo teníamos que hacer mirar. Otro récord de deuda, sube 52.700 millones de euros en el último año. Esto es mucho, esto es poco, me lo podéis poner ahí un poco en contexto para que yo lo pille. Vamos con eso y con las previsiones que hoy va a publicar el Banco de España. Ayer Europa dijo que vamos como una moto, que vamos sobraos. Oye, pero yo voy al supermercado y cada vez que me traigo menos. Publicidad y me lo contáis. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%, Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. El 21 de mayo llega a Madrid un evento de influencers y finanzas sin precedentes. Finfluencers 2025. El evento trending topic de finanzas en el que Renta 4 Banco se suelta la corbata para hablar tu mismo idioma. Uniendo a influencers del sector financiero como Vicente Varo, Héctor Chamizo y Enrique Couto, con nuestra directora de análisis Natalia Aguirre, para comentar toda la actualidad económica sin tecnicismos y desde un prisma más cercano. No te lo pierdas, entra en r4.com e inscríbete para seguirlo online. Finfluencers 2025. Hablamos de finanzas en tu mismo idioma. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León. El 19 y 20 de mayo, Salamanca acoge la gran cita gastronómica del año. Con la participación de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Más información en turismocastillaileón.com. Junta de Castilla y León. Orange Empresas presenta todo para todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una bandeja de tomates en rama de Huertas Españolas por solo 2,99 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. On the Moody's downgrades, who cares? Qatar doesn't, Saudi doesn't, UAE doesn't. They're all pushing money in. They've made 10 Bueno, years. es Scott Bessent hablando de la rebaja de calificación crediticia de la deuda americana por parte de la agencia Moody's. La verdad es que ha habido muchas declaraciones, por ejemplo, las de Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan. Dice que la deuda federal rondará el 130% para finales de una década y hablan ya de la crisis más predecible que haya enfrentado nunca Estados Unidos. ¿Esto es para tanto, Carlos? Yo creo que no. Lo que pasa es que, hombre, nos gusta mucho, ¿no? Todo esto, pero ya está. Si es que todo el mundo lo sabe, Estados Unidos tiene, para bien o para mal, para mí para mal, pero puede, pues, lo dijo. Bueno, todos los presidentes de la Reserva Federal han declarado de algún modo u otro que todo el mundo tranquilo, que aquí nosotros podemos imprimir el dinero necesario para pagar la deuda que haga falta. Están en niveles de deuda de un 124% del PIB, lo que equivale a unos 36,3 billones. Y además esta administración es muy consciente de que tiene un problema con el déficit y con la deuda, lo cual ya es muy bueno. No digo que lo vayan a solucionar, pero que están poniendo unos medios que serán más o menos decentes, pero son conscientes del problema y lo están tratando de hacer. ¿Que le bajen la calificación crediticia? Pues es que ni fu ni fa. Ahora, en España nos lo tenemos que hacer mirar, como bien decías. En España estamos 1,7 billones de protocolo de déficit excesivo, pero si vamos a la deuda real, que es la de los pasivos netos de la administración pública, estamos en 1,8 billones, acercándonos peligrosamente a 2 billones. Claro. La deuda por habitante... ¿Eso qué significa para que todos lo entendamos? Significa que todo el mundo tiene una deuda de algo más de 35.000 euros, que, por lo tanto, si tienes una familia con marido o mujer y 2 hijos, pues que sepáis que tenéis una deuda, pues bueno, en fin, que si te vas a comprar un coche te lo piensas 2 veces. Y eso es la deuda por habitante. Si vamos a la deuda por contribuyente, nos encontramos con cifras superiores a los 80.000. Bueno, quiere Carlos que se me atragante el desayuno. No sé si podéis decirme algo bonito. Justamente hemos estado hablando de esto, Carlos y yo, antes de entrar en la tertulia, diciendo, ¿te acuerdas cuando estaban los principios aquellos de Maastricht, de que para entrar en el euro tenías que cumplir el 3% de déficit público sobre el PIB y el 60% de deuda pública sobre el PIB? Bueno, pues ahora firmaríamos prácticamente todos los países de la Unión Europea y de la OCDE por estar en el 100% de deuda sobre el PIB, y no pasa absolutamente nada. Es decir, no hay ninguna sanción, los países, los tesoros públicos siguen yendo a los mercados, siguen consiguiendo financiación. O sea, el único efecto que puede tener esto sobre la administración americana es que tenga que pagar un poquito más de tipo de interés cuando renueve la deuda, pero vamos, como decía Carlos, que incluso a las malas se le da la máquina de hacer dinero porque el dólar es una divisa fuerte, y de hecho la administración Trump está recortando fuertemente los gastos precisamente para reducir el déficit público e intentar que esta tendencia del 124 al 130% del PIB no suceda. Pero vamos, que ojalá fuera solo el problema de Estados Unidos, es un problema endémico de todas las economías de la OCDE. Sí, bueno, de hecho, no solamente es qué porcentaje de deuda tienes sobre PIB, sino a quién le debes el dinero, ¿no? Porque básicamente en Europa, los países europeos... ¿Y a quién se lo debemos nosotros? A Alemania, se lo debemos a Alemania. O sea, toda Europa se lo debe a Alemania, que Alemania es de los pocos países que cumplen ese 60% que decía Ignacio del Tratado de Maastricht. ¿Y a Estados Unidos a quién se lo debe? Estados Unidos se lo debía a los chinos, pero los chinos se han salido de la deuda americana y yo creo que lo tiene más repartido, no lo sé exactamente, pero creo que se podría decir Estados Unidos se lo debe al resto del mundo. Y luego están los japoneses, que tienen un 270
90% de deuda sobre PIB, lo cual es una barbaridad, pero no les preocupa porque se lo deben entre ellos. Es decir, emite el Estado japonés títulos de deuda pública y los adquieren los propios japoneses y ya está. Y fíjate, creo que es un 270% de deuda sobre PIB. Con lo cual es muy importante a quién le debes el dinero. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Que si España no tuviese el problema de toda la deuda externa que tiene, es decir, si fuera que lo tuviese los títulos emitidos los españoles, pues no sería un problema, pero tenemos ahí una transferencia brutal de intereses al extranjero, y como cambia un poco la cosa y suban los tipos de interés, eso va a ser una factura inasumible totalmente. Y luego, pues, para acabar, también emitimos deuda para pagar gasto consultivo, o sea, gasto corriente, porque dices, bueno, emito deuda para construir autopistas de puertos, no, pero también son las pensiones, ¿no? Los sueldos de los funcionarios, pero eso es gasto consultivo. Educación, sanidad. Sí, no, ya, pero es gasto de consumo. Carlos, a ver, la deuda de Estados Unidos es súper importante quién tiene la deuda, efectivamente, y de hecho en Japón prácticamente toda la deuda es suya, ¿no? De los 36 trillones de dólares americanos que tiene Estados Unidos de deuda, 28 y pico lo tienen los propios americanos, lo cual no está nada mal. El primer tenedor extranjero había venido siendo China durante muchos años y desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha reducido mucho las tenencias y ahora mismo tiene 0,8 trillones. Después de 800.000 millones. Efectivamente. De hecho, el primer país después de los propios americanos ya es Japón, con 1,1 trillón de deuda americana. Luego va Reino Unido, que ha subido mucho, y la Unión Europea, que también ha venido subiendo mucho. Pero luego hay una partida que a mí me llama mucho la atención, que también ha venido subiendo, que son las Islas Caimán. Vale. Que entiendo que son sociedades y países que tienen cosas offshore ahí. Pero es curioso porque si uno analiza las tendencias de deuda americana, ve cómo de pronto emergen Islas Caimán. Me voy a última parada publicitaria, pero antes quiero que escuchemos a Valdis Dombrovskis, el comisario europeo de Economía. Ayer justo la Comisión Europea publicaba sus previsiones de primavera en las que eleva hasta el 2,6% su estimación de PIB para España. Hoy el Banco de España publica la revisión de sus previsiones para nuestra economía. ¿Qué esperáis? Oye, es hoy lo del alquiler, así que muy rapidito volvemos y me lo contáis. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unas costillas de tira de cerdo frescas 50% raza Duroc origen España por solo 9,45 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. A ver, previsiones para la economía española. ¿Qué esperas hoy del Banco de España? Porque viendo lo que dice la Comisión Europea... Más o menos las mismas cifras que teníamos, que realmente lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido cambiar una décima arriba al cierre del año 25 y una décima abajo la del 26, o sea, prácticamente nada. De todas maneras, va a depender mucho de cómo avance el tema de la guerra arancelaria de Trump, que claramente fue un órdago a la grande, como ya dijimos en esa tertulia hace unos meses, y que en muy pocos meses ese soufflé se iba a desinflar y se va a seguir desinflando. Y claro, las previsiones cambian radicalmente en ese aspecto. Las españolas un poco menos porque tenemos menos exposición al tema de exportaciones, pero en lo que es Reino Unido, lo que es Francia, lo que es Alemania, sí que van a depender más de cómo evolucione esa guerra arancelaria. Pero vamos, es poco más o menos más de lo mismo. No, pero fíjate, estabilidad. Ignacio, en el primer trimestre de ayer salieron los... Félix. Félix. Salieron ayer los datos Comes del primer trimestre. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que los empresarios españoles, en previsión de que haya aranceles en la UE contra productos americanos, ha crecido la compra de productos a Norteamérica un 22%. Dice, bueno, pero también ha crecido la venta que nosotros hacemos a los americanos. Pues no, solamente un 2%. Y se ha intensificado muchísimo el comercio con China, que incluso ya está pasando a Alemania como nuestro primer socio comercial. También ha crecido un 20 y tantos % el intercambio con China. Ahí sí, tanto exportaciones como importaciones. Pero claro, los compramos 54.000 millones y les vendemos 8.000, con lo cual tenemos con ellos un déficit anual de 46.000 millones, que es una barbaridad, ¿no? Depende mucho de las estimaciones, que son muy subjetivas por mucho modelo cuantitativo que haya, del efecto de los aranceles. Ya se revisó el crecimiento a la baja por este efecto de los aranceles en la anterior revisión que hizo el Banco de España. También recordemos quién está al frente del Banco de España, que si el presidente del gobierno dice que vamos como un cohete o como una moto, intentemos llevarle la contraria lo menos posible por si acaso. Oye, lo último, el alquiler sube un 18%, las residencias de estudiantes a precio de oro, las camas superan los 1.000 euros al mes. Un titular, Carlos. Poco me parece esa subida con la poca oferta que hay. Es ley de oferta y demanda. Lo que hay que hacer es incrementar la oferta en el sector inmobiliario y eso lleva tiempo. Titular. Es una gran fuente de riqueza porque casi todos son extranjeros los que pagan eso. Bueno, Gonzalo Garnica, Carlos Arena, Félix Aguado, os veo en forma. Gracias y ánimo con esta primavera loca. Un abrazo. Adiós. ¿Qué nos contarás que hablaron Trump y Putin 2 horas? Nada, todo más de lo mismo. Lo que pasa es que Trump debe estar un poco jorobado, por no decir otra palabra, porque él cuando llegó lo primero, yo voy a conseguir la paz. Y mira, Putin se está poniendo duro. Pero bueno. Buen día a todos. Bueno, gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera un día marcado por la estabilidad en general, excepto en Canarias y en el extremo nordeste peninsular, donde predominarán los cielos nubosos acompañados de chubascos y tormentas ocasionales. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas máximas en ascenso, aunque descenderán en Baleares, Alborán e interiores del nordeste peninsular. Podrán superarse los 30 grados en litorales de la mitad sur y en el Guadalquivir. Las mínimas con bajadas en la mitad nordeste de la península y subidas en el extremo suroeste. Y pocos cambios en el resto. Podrán darse heladas débiles en cumbres del Pirineo. Predominarán los vientos flojos, aunque se darán moderados en litorales del extremo norte con probables intervalos fuertes en el Cantábrico Oriental y Ampurdán. Tendremos también cerzo en el Ebro y alisio fuerte en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Esta es tu oportunidad. Del 21 al 23 de mayo te esperamos en el SIMA, en IFEMA, en el stand D201 BIS. Ven a conocer Sirena Invest, sí, con Y, y descubre por qué invertir en Polonia es una opción segura y rentable. Sirena Invest, expertos en inversión inmobiliaria internacional. Stand D201 BIS en el SIMA. No faltes. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángela Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 viene con una subida del 0,4%, por lo tanto podríamos estar ante la octava sesión consecutiva de avances. El IBEX parte al filo de los 14.100 puntos, estamos en máximos de mayo de 2008. Todo esto en una jornada en la que tanto el Banco Central de China como el de Australia han recortado los tipos de interés. Hoy vamos a conocer datos de confianza del consumidor de mayo en la eurozona, también la balanza por cuenta corriente en la zona euro. El Banco de España presentará su informe anual y desde Estados Unidos nos llegará el índice Redbook de ventas minoristas. También habrá varias intervenciones de miembros de la FED y se conocerán las cuentas de Home Depot que servirán para ver cómo va el consumo de los estadounidenses. Tenemos la prima de riesgo en 62 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,21%. Europa. Futuros en verde para Europa con una subida del 0,29 para el DAX alemán y del 0,28 para el Eurostoxx 50. También el CAC 40 subiendo un 0,22. En un día que hemos conocido los precios del productor de Alemania disminuyeron un 0,9% en abril, según un informe publicado por The Statis. El principal factor que contribuyó a la caída anual fue la caída de los precios de la energía. Si nos fijamos en los futuros americanos, caídas para el Nasdaq 100 del 0,49% y del 0,35% para el S&P 500. Nikkei de Tokio ha cerrado plano pero en positivo con una subida del 0,04%. El Shanghai está con un alza del 0,37% y el Hansen está operando con una subida del 1,40%. Vamos ahora con materias primas y eurodólar. Petróleo Brent cotizando en $65,44. Crudo West Texas de referencia americana en $62,08. La onza de oro cotiza en $3.210, bajando un 0,71%, y cruce eurodólar 1,1253 favorable a nuestra moneda. Pablo García de Ibacons Alfa Value, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, la verdad es que Wall Street aguanta estoicamente, ya ni siquiera un recorte de la AAA de Moody's que tenía desde 1919. Aquí no pasa nada, seguimos tirando, seguimos con los índices de confianza pues en una codicia y cerca de la extrema codicia, como dice el índice famoso de Fear and Greed de CNN, e incluso nuestros scores de Momentum. Y encima pues tenemos recortes de tipos del Banco Central de Australia, 25 puntos básicos, del Banco Popular de China, negociaciones por doquier y el mercado pues con unas estimaciones de beneficios extraordinarias, Susana. Hemos cerrado prácticamente el primer trimestre con un avance del beneficio en Estados Unidos del 14,3% y en Europa, que aunque sea exiguo en el 1,9%, veníamos de caídas importantes y hemos visto las últimas semanas revisiones al alza. Así que bueno, pues esto se nos ha puesto un poquito caro, es verdad, y he visto pues un poco todo el resto de estrategas, 20 estrategas que he estado mirando y prácticamente ninguno auspicia un nivel superior para final del año del stock 600 europeo del 1%. Es decir, que todos han puesto el techo en la zona actual, así que lo que nos queda ahora pues es bastante más complicado desde el punto de vista de rentabilidad riesgo. Oye, me interesa el bono americano a 10 años y a 30 años. ¿Cómo se está comportando y qué te indica?
Bueno, la verdad es que ayer hubo un rebote muy fuerte, no solo del T-Bond del 10 años, sino del 30 años, que se puso por arriba del 5%, y el 4,5% que rebasó el bono soberano de referencia norteamericana a 10 años. Pero hemos tenido pues unas ligeras caídas, ¿no? Es decir, parece que está entrando algo de dinero, pero es normal, es decir, eso sí que es un movimiento más o menos normalizado. Tenemos que no va a haber ajustes de tipos, la probabilidad incluso habla de un 92% que no va a haber recorte de tipos en junio, y para el 30 de julio, ojo, 30 de julio, ya las estimaciones del consenso hablan de un 66% que no va a haber tampoco recortes de tipos, que además, y es que el apetito por el riesgo ha hecho que no haya apetito por los bonos, con lo cual, bueno, hay caídas de los precios de los bonos y eso significa una mayor rentabilidad. Pero ojo, porque al 4,5% del T-Bond y al 5% del 30 años empieza a haber lo que llamamos el efecto sustitución. Es decir, muy sencillo para los oyentes. Oye, a mí me merece la pena asumir un riesgo de comprar acciones, aunque tengan una rentabilidad por dividendo del 3,5% de media, cuando tengo el bono americano que me da el 4,5% a 10 años. Pues posiblemente no, dado que las valoraciones del equity empiezan a ser mucho más exigentes. Una cosa más que me interesa. China y Australia han recortado tipos de interés. ¿Tu lectura, Pablo? Bueno, es un poco más, es decir, están incentivando el crecimiento, la inflación se ha moderado un poquito y los últimos datos macros de China están siendo positivos, así que bueno, cada vez se pone un poquito más complicado, estamos cerrando un poco el cerco a Estados Unidos. Muy bien, Pablo, hacemos paradita y a la vuelta seguimos analizando el mercado. Hasta ahora. Muy bien. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco,